Bien, llegamos a la última parte, el último video del curso Exanidos para Pensamiento Matemático. Si estás viendo este video, pues déjame felicitarte porque son pocos los estudiantes que llegan al final de un curso. Y si estás aquí, entonces tienes un panorama general de lo que significa el curso de Pensamiento Matemático. Recuerda, en el primer video vimos la parte de pensamiento aritmético donde hablamos de básicamente las operaciones básicas. Luego vimos álgebra, que ocupaba los capítulos de ecuaciones, gráficas, básicamente eso. Luego teníamos el capítulo de estadística y probabilidad, full fórmulas. Después vimos razonamiento geométrico, la ecuación de la recta, presta atención a ello. Y ahora trigonometría. En este video vamos a tocar triángulos rectángulos, teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. Clásico, infaltable en los exámenes, y triángulos oblicuángulos, la ley del seno y del coseno. Vamos con el video. Empezamos este video con las razones trigonométricas. Recuerda, las razones trigonométricas solamente se dan en triángulos rectángulos. ¿Ok? Bien, analicemos la siguiente pregunta. Clásica de examen de admisión. No te vas a salvar de esto en tu examen, así es que préstale máxima atención. Dice, si el valor del seno de x es igual a 3/5, ¿cuál es el valor de la tangente del mismo ángulo? Entonces tú dices, bueno, tengo que recordar lo que significa seno, tangente. Ya vimos en el capítulo anterior las funciones trigonométricas, pero ahora esas mismas funciones vamos a verlas como razones trigonométricas. Esto es una razón, un cociente, una fracción, donde hay un numerador y un denominador. Pues bien, ¿de dónde saco ese numerador y ese denominador? De un triángulo rectángulo. Fíjate que aquí ya puse las razones trigonométricas más importantes. Seno, coseno y tangente. Y esto te lo tienes que aprender, por supuesto. Fíjate, triángulo, rectángulo, y este es el ángulo que vas a trabajar. ¿Ok? A este le llaman cateto, opuesto o simplemente opuesto. Este es adyacente a este ángulo. Insisto, este de verde es el cateto opuesto o el lado opuesto de este ángulo. Si hubiese trabajado con este ángulo que está aquí, porque un triángulo tiene tres ángulos. Este es de 90 grados, por eso es un triángulo rectángulo. Entonces me quedan dos ángulos agudos libres. Si yo trabajo con este sería el opuesto y este sería su adyacente. Adyacente quiere decir que está al costado de él. Tú siempre trabajas con este ángulo que está aquí, ¿ok? Bueno, el de rojo es el que se lo pone en el 90 grados, o sea, es el lado más grande. Ese es hipotenusa, no hay ningún problema con este. Bien, ¿por qué es importante diferenciar esto? Porque fíjate que el seno se obtiene opuesto sobre hipotenusa. Opuesto quiere decir lo que vale esto, que estamos reemplazándole por la letra A. Hipotenusa, lo que vale lo de rojo, o sea, la longitud, que le estamos reemplazando por la letra C. Y bueno, el coseno es adyacente sobre hipotenusa y la tangente es opuesto sobre adyacente. O sea, A sobre B para la tangente y coseno B sobre C. Así lo simplifico, pero tienes que recordarte esto. Una manera de recordar es con este recurso mnemotécnico, el SOHCAHTOA, que lo hemos visto en otros videos, así. SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Ahí está. Seno, opuesto sobre hipotenusa. Coseno, adyacente sobre hipotenusa. T de tangente, opuesto sobre adyacente. ¿Ok? Y bueno, de ahí ya puedo recordar. En fin. Tenemos otras tres funciones que son secundarias. La cosecante, que es la inversa del seno. Fíjate, este es A sobre C, este es C sobre A. Coseno, B sobre C, este es C sobre B. Y la tangente, que es A sobre B, y este es B sobre A. Por lo tanto, si tú te aprendes las tres primeras, pues las otras tres ya es fácil porque simplemente le da la vuelta. ¿Ok? Tienes que recordar que cosecante pues es la inversa del seno, que secante del coseno, y que la cotangente es la inversa del o de la tangente. ¿Sí? Bueno, tú dirás, ¿y eso de qué me sirve aquí? De mucho. ¿Por qué? Vamos a copiar mi triángulo rectángulo. Ahí está. De esta manera. Entonces, X lo coloco aquí. Este ya sé que es opuesto, ya sé que este es hipotenusa, ya sé que este es adyacente. Entonces, tú dices, a ver, ellos me dijeron que el seno es 3/5, pero yo sé que el seno es el opuesto sobre la hipotenusa, ¿ok? Yo ya me lo aprendí.
Eso quiere decir que A es como 3 y C es como 5. No que A valga 3 ni que C valga 5. Sin embargo, utilizamos ese recurso para resolver este problema. O sea, yo le pongo que A vale 3 y que C vale 5. ¿Ok? Se utiliza ese recurso. Ah, tú dices que fácil, ya tengo 3, 5. Voy a calcular la tangente, porque el problema me pide calcular la tangente. Y tú recordarás la fórmula de la tangente. La tangente es opuesto sobre adyacente. O sea, A sobre B. Tienes el valor de A, que es 3, pero te falta el valor de B. Siempre es así. Ellos te van a dar dos lados, no te van a dar el tercero, que es el que necesitas. ¿Cómo lo calculas? Tienes que utilizar otra fórmula. El poderoso teorema de Pitágoras. Quizá el teorema más famoso de la matemática. Ahí está. Este es el teorema de Pitágoras. Tengo el mismo triángulo rectángulo y se resuelve así para calcular los lados. Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. ¿Ok? Si yo quiero calcular la hipotenusa, como acá está elevado al cuadrado, le saco la raíz cuadrada, ¿verdad? Si yo quisiera calcular este lado, o sea, el que vale A, que para este efecto es el opuesto, este B lo paso a restar y le saco la raíz cuadrada. Y si tú quisieras calcular B, este A por supuesto pasa a restar y como acá está elevado al cuadrado, le saco la raíz cuadrada para calcular B. Eso tú sabes, por ecuaciones. Entonces, es fácil calcular C si tengo los otros dos. Es fácil calcular A si tengo los otros dos. Es fácil calcular B si tengo los otros dos. En este caso, tienes A y C y tú quieres calcular B. Aplicas esta fórmula. Y dices B, que es el que yo quiero calcular, vendría a ser C al cuadrado menos A al cuadrado. 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y bueno, esto se convierte en una operación fácil de manejar. 5 al cuadrado es 25. 5 por 5. 3 al cuadrado es 9. 3 por 3. 25 menos 9, 16. ¿Cuánto es la raíz de 16? Tú dices, la raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Por qué? Porque 4 al cuadrado es 16. 4 por 4 es 16. La raíz cuadrada es 4. Entonces B es 4, que es lo que tú querías averiguar. ¿Sí? Regresamos. Bien, esto estaba así entonces. Rebobinando un poco. Te dieron el seno. Tú con el seno calculaste cuánto vale A y cuánto vale C. Asumiste que uno vale 3 y otro vale 5. ¿Sí? Entonces te faltaba B porque te piden la tangente. ¿Y cómo calculaste B? Con el teorema de Pitágoras. Una vez que ya tienes el valor de B, que es 4, reemplazas aquí, porque esto es A entre B. A, que es el valor conocido por el seno, y B, que es el que acabo de calcular por la tangente. Por el teorema de Pitágoras, perdón. Respuesta, 3 entre 4 es 0.75. Solución de este ejercicio interesante. Típica pregunta. ¿Ok? Listo. Dejo el siguiente ejemplo para que practiques lo que acabamos de aprender. Dice, si el valor de la tangente de x es 2, ¿cuál es el valor del seno de x? Tienes que aplicar lo mismo del ejercicio anterior. Bueno, ahora vamos a ver los triángulos oblicuángulos. Ya vimos los triángulos rectángulos. Tú dices, ¿qué son los triángulos oblicuángulos? Aquí un pequeño repaso teórico. Este es un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo reconozco? Porque tiene un ángulo recto de 90 grados. Este es un triángulo acutángulo. ¿Cómo lo reconozco? Porque sus tres ángulos son agudos. Y este es un triángulo obtusángulo. ¿Cómo lo reconozco? Porque tiene un ángulo obtuso mayor de 90 grados. Los triángulos oblicuángulos quiere decir estos y estos. O sea, los triángulos que no son rectángulos. ¿Ok? Y para resolverlos voy a aplicar teoremas distintos porque no puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Voy a utilizar la ley de senos y cosenos. Problemas con ley de senos y de cosenos. ¿Sí? Tú dirás, ¿qué es eso de la ley de senos y de cosenos? Vamos a poner aquí en contexto. Este que está aquí es un triángulo y lo que vemos en pantalla es el famosísimo teorema del coseno. Fíjate que el teorema del coseno se aplica de la siguiente manera. Parece hasta aquí, parece Pitágoras, ¿no? Suponte que tú quieras calcular este lado. Entonces le ponemos la letra C. C al cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos dos veces esos que están ahí. Es fácil de recordar la fórmula AB por el coseno, pues se llama teorema del coseno, del ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto al lado? Es este, gamma. A ver, si tú quieres calcular A, entonces A al cuadrado es igual a B cuadrado
más c cuadrado menos 2 veces los mismos por el coseno del opuesto a este. ¿Quién es el opuesto? A, alfa. ¿Sí? Y estas fórmulas que hemos puesto aquí se utilizan para calcular los ángulos. ¿Ok? Por ejemplo, tú quieres calcular este ángulo que está aquí, gamma, entonces tienes que despejar, ¿verdad? De esta ecuación. Como acá está negativo, lo voy a pasar aquí y este c lo voy a pasar para allá. Entonces sería así. 2ab coseno de gamma es igual a cuadrado más b cuadrado menos c cuadrado. Este 2ab que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces tú dices coseno de gamma es igual a cuadrado más b cuadrado menos c cuadrado y pasó a dividir. Y como tú quieres calcular el ángulo, en trigonometría hay una opción de el arco coseno, que es la inversa. Arco coseno. Y todo lo pones entre paréntesis. Descuida que aquí solamente me van a preguntar por esto, ¿sí? Si tú recuerdas la fórmula, entonces puedes despejar. ¿Ok? Lo mismo para gamma, para alfa y para beta. ¿Sí? Bueno. Es muy importante la nomenclatura que ellos usan. Por ejemplo, si le ponen aquí el vértice A, este es el lado A minúsculo. Si este es el vértice B, acá le ponen B minúscula. Si este es el vértice C, acá le ponen C minúscula. ¿Ok? Eso es importante. También que en vez de poner arco coseno, a veces le ponen así. Por ejemplo, coseno y le ponen menos 1. ¿Sí? Eso significa que está trabajando con la inversa. Lo puedes encontrar de esa manera también en tu calculadora inclusive. Bueno, la idea aquí es que si lo ves como álgebra, tienes una variable, dos variables, tres variables. Acá se está repitiendo A y B. Y esta otra variable. O sea, tienes cuatro variables. Te tienen que dar tres para calcular el cuarto. Por ejemplo, si te piden calcular el ángulo, tendrán que darte estos tres. Ahora, si te piden calcular C, tendrán que darte estos tres. O sea, A, B y el ángulo. ¿Ok? De eso se trata. Y por supuesto aplico la fórmula pertinente si quisiera ya yo C o A o B. Bueno, vamos con el problema en mención. Dice, a partir de la siguiente figura, calcular el valor de AB si AC es 3 y BC es 5. Entonces tú dices, bueno, AC es 3. Este es AC. Y le voy a poner B minúscula porque acá era B mayúscula, B minúscula. Y BC es 5. ¿Dónde está BC? Y le pongo A. Y me están pidiendo calcular el valor de AB, que le voy a poner C minúscula. ¿Ok? ¿Cómo calculo? Fácil, voy a aplicar el teorema del coseno. ¿Por qué? Porque fíjate que yo te había dicho que si te piden calcular un lado y te dan los otros tres datos, el ángulo, ¿sí? Que ya estaba en la figura, 120 grados, y me dieron este lado y este lado, bueno, entonces tú dices, aplico el teorema del coseno. ¿Qué es este, verdad? Si quiero calcular C. Y fíjate lo que yo te decía, tienes A, B y tienes el ángulo. Entonces solamente es cuestión de operar sí. Y fíjate que ellos te dieron aquí los valores, te los tienen que dar, porque en el examen no permiten una calculadora científica. Te han dado el seno de 120, el coseno de 120 y la tangente de 120 como para despistar. Sí, tú vas a utilizar este valor. Bueno, ahora solamente es cuestión de reemplazar. C es lo que quiero calcular, A es 5, B es 3, 2 por 5 por 3, coseno de 120. Pero tú ya sabes cuánto es el coseno de 120, ¿verdad? Menos 0.5. 5 al cuadrado 25, 3 al cuadrado 9, multiplico aquí. 2 por 5, 10, por 3, 30. Coseno de 120 menos 1 medio. Bueno, menos 0,5 es lo mismo que menos 1 medio, ¿ok? Acabo de corregir, ¿verdad? Y mejor lo dejo en menos 0,5, que es lo mismo que menos 1 medio, pero bueno. Mejor así. 25 más 9, cuando multiplico esto, menos por menos me sale más. 30 por 0,5, que es lo mismo que sacar la mitad, sería 15. Y bueno. Sumas, te sale 49. Aquí hubiese podido sacar la raíz cuadrada, ¿verdad? Hubiese podido hacer así. Entonces me quedaba C es igual a la raíz de 49 es 7.
pero también lo puedo resolver de esta manera. C al cuadrado es igual a 7 al cuadrado, entonces C es 7, ¿verdad? Bien, solución de este ejercicio. Típico problema. Tienes que aplicar la ley del coseno o teorema del coseno. Y ya sabemos cómo. Y también por qué aplicarlo, ¿verdad? Porque tengo estos tres datos. El ángulo opuesto a él y, por supuesto, los otros dos lados. Si no los tuviera, no pudiera aplicar esa fórmula. Veamos este otro ejemplo. Dice, con base en la figura, calcular la longitud en metros del lado X. Entonces tú dices, bueno, si quiero aplicar el teorema del coseno, no tengo este lado. Ni tampoco tengo este ángulo. ¿Ok? Bueno, tengo el ángulo opuesto, pero no tengo este lado. Entonces estoy en un problema. No voy a poder aplicar aquí el teorema del coseno. Voy a aplicar entonces el teorema del seno. Fíjate, aquí está más completo. Tengo mi triángulo, un triángulo obtusángulo. Este es el teorema del coseno. Pero el teorema del seno, fíjate cómo es. Se establece la relación de este lado con el seno del ángulo opuesto. Este lado B con el seno del ángulo opuesto. Y este lado con el seno del ángulo opuesto. Entonces A seno de alfa es igual a B, seno de beta es igual a C, seno de gamma. Esto es el teorema del seno. Y cuando me piden aplicar el teorema del seno, yo voy a utilizar cualquiera de estas igualdades. De tal suerte que solamente necesito yo dos lados y los ángulos opuestos. De esa manera puedo llegar a la respuesta. Entonces, tú dices, aquí voy a aplicar el teorema del seno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjate que tienes dos lados y sus ángulos opuestos. De 5, este es su ángulo opuesto, y de X, este es su ángulo opuesto. Y justo es el que te piden calcular este. Entonces, de todas maneras voy a aplicar. Vamos a plantearlo así. A ver. Este es el teorema del seno, ¿verdad? Tú dices, ¿quién es A, quién es B y quién es C? Bueno, vamos a suponer que este sea B y que este sea A. Por lo tanto, sería A seno de 30 es igual a B seno de 110. Entonces, en vez de A, voy a escribir ahora 5. En vez de seno de alfa, vamos a escribir seno de 30. En vez de B, vamos a escribir X. Y en vez de seno de beta, vamos a escribir seno de 110. Ahí está. ¿Ok? Se trabaja con una sola igualdad, ¿no? En este caso, los que están aquí. Y ahora reemplazo los valores. Ellos te dieron, fíjate, el seno de 30, que es 0.5, y te dieron el seno de 110, que es 0.93. Te los tienen que dar porque, como te explicaba, no te permiten una calculadora científica. Entonces ellos te dan los valores. No te preocupes por eso. Seno de 110, 0.93, seno de 30, 0.5. Reemplazamos y ya tenemos la solución. 5 entre 0.5 es igual a X entre 0.93. ¿Cómo se resuelve esto? Se resuelve así, ¿verdad? Se multiplica en aspa. 0.5 por X es igual a 0.93 por 5. Ese 0.5 pasa a dividir y luego hacemos la operación. Me va a salir 9.3. Solución de este ejemplo. Aplicando entonces el teorema del seno. ¿Ok? Diferencias entonces. Fíjate los datos que necesito para el teorema del seno. ¿Ok? 3, o sea, son 4 datos. Necesito 3 de 4. Necesito obligatoriamente dos ángulos y un lado. O también puedo necesitar, tener dos lados y un ángulo y me piden el otro ángulo. En fin. Te dejo para que practiques este ejercicio. Dice, ¿con qué expresión se puede calcular el ángulo B? Y yo te pongo ahí la ley de senos, la ley de cosenos, el teorema de Pitágoras y el teorema de Tales. Aquí te dejo otros ejercicios para que practiques.
tomados de exámenes anteriores. Fíjate, aquí me piden calcular esta distancia, la que hay de B hasta C, y me están dando esta y esta otra. Y también el ángulo. Se cae de maduro que voy a aplicar el teorema de él. Te lo dejo para ti. Esta otra me dice, ¿cuál procedimiento permite calcular el valor del ángulo B? Este que está por acá. Y este último problema, donde me piden calcular esta distancia. ¿Listo? Bien chicos, hasta aquí el curso de Pensamiento Matemático para Exani 2. No olviden complementar esta información viendo la guía de Pensamiento Matemático que publicamos en el canal. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues déjenlo en la sección de comunidad donde están viendo este video. Éxitos para todos, yo sé que les va a ir muy bien, tranquilidad y sobre todo confíen en lo que han estudiado. Nos vemos, chao, hasta pronto.